Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por ICBC. En un mercado tan cambiante, la diferencia no está solo en el rendimiento, sino en el respaldo. ICBC combina inversión simple y asesoramiento experto para que gestiones tu dinero a tu ritmo, con la solidez de uno de los bancos más grandes del mundo. Descubrí una nueva forma de invertir con confianza. Más información en el link de la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les presento una entrevista especial de Tomás Carrió en una versión extendida del cierre de la semana con Alejandro Werner. Estamos hablando del economista de origen argentino y nacionalizado mexicano que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y fue alguien clave en el préstamo récord otorgado al gobierno de Mauricio Macri en el 2018. Pero antes, un breve resumen de la jornada de ayer en los mercados. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de pasar a la entrevista, entonces, comentarles que el consumo de los hogares argentinos en marzo cayó 1,3% interanual y 0,5% respecto a febrero, de acuerdo con el indicador de consumo que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Según el reporte de la CAC, la nueva aceleración inflacionaria actúa minando los ingresos de los hogares y con ello su capacidad de consumo. La inflación de marzo, que alcanzó el 3,4% mensual, rompió una racha de estabilidad, significando más de un semestre completo de inflación por encima del 2%. Es un umbral que no se había atravesado desde abril del 2025. Y también cayeron en febrero 1,2 y 3,1% las ventas en mayoristas y supermercados respectivamente, según el INDEC. Hay que decir de todas formas que en la medición mes contra mes, es decir, febrero contra enero de este año, los supermercados rebotaron levemente. En otro orden de temas, Pluspetrol, la petrolera argentina de la familia Rey, anunció la inscripción al RIGI por $12.000 millones para el desarrollo del área bajo del Choique, La Invernada, que en 2024 le adquirió a ExxonMobil. El anuncio representa uno de los mayores montos de inversión en pedir su adhesión al RIGI y llega tras la decisión del gobierno de ampliar los beneficios del régimen a toda la actividad petrolera. El proyecto busca alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles por día mediante la construcción de 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 600 pozos en un plazo de 25 años. Y pasando al plano internacional, las acciones en Estados Unidos retrocedieron este jueves, lideradas por una caída en las acciones de software y precios del petróleo más altos. El S&P 500 cayó 0,4%, mientras que el Nasdaq quedó 0,9% en rojo. IBM y ServiceNow se desplomaron más de 8 y casi 18% respectivamente tras sus resultados trimestrales, mientras que otros software stocks siguieron el mismo camino. Microsoft cayó alrededor de 4%, Palantir, justo en el día que Peter Thiel visitó a Milei en La Rosada, cayó 7% y Oracle quedó 6% abajo. Nuevamente fueron las petroleras como YPF y Petrobras que terminaron la jornada al alza, mientras la incertidumbre con respecto a la guerra sigue flotando sobre el mercado. Los precios del crudo se movieron al alza, como decíamos, con futuros del Brent cerrando por encima del $105 por barril después de que medios israelíes reportaran que el vocero del parlamento iraní había renunciado a su equipo negociador, elevando los temores de que la Guardia Revolucionaria estaba tomando un control más firme de las negociaciones. El cierre. Y ahora sí, pasamos a la entrevista de Tomás Carrió con Alejandro Werner. Bueno, Alejandro vino a Buenos Aires a presentar Argentina en el Fondo, que es un libro sobre la compleja relación entre el país y el organismo en estos últimos casi 70 años de historia, pero que tiene bastante actualidad también. La primera consulta que quería hacerles es qué lo motivó a escribir este libro y qué pueden encontrar allí los lectores. Sí, mira, cuando salí del fondo, yo estuve en el Fondo Monetario como director del Departamento del Hemisferio Occidental desde 2013 hasta 2021. Me tocó, por lo tanto, digamos, interactuar con Argentina durante los gobiernos de Cristina Kirchner, que ahí eran los temas de la deuda, ¿no? Sí. Hubo negociaciones importantes y el tema en la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, luego el tema con el INDEC y luego la llegada del presidente Macri, el volver a normalizar la relación y luego obviamente el crédito y la negociación de ese crédito con Macri y luego también el inicio de la negociación con el presidente Alberto Fernández. Entonces, y un poco la motivación fue un poco la percepción de que hay muchas concepciones no totalmente correctas
sobre la relación de Argentina y el fondo, sobre cómo funciona el Fondo Monetario en Argentina, sobre cómo interactúan las decisiones técnicas y las decisiones políticas. Y hablando con Martín Cananguícer, el coautor del libro, pues decidimos que tenía valor hablar de estas cosas y también mezclarlo un poco con la historia del Fondo Monetario con otros países de América Latina, un poco para poner la relación de Argentina con el fondo en perspectiva con la relación que tiene el fondo con otros países. Y luego la segunda parte, una vez que terminamos el libro en el 2022, se publicó en 2023, pasó un tiempo donde no hicimos mucho y luego con Martín pensamos que era mejor que la segunda etapa fuese en formato de podcast por la velocidad un poco que van teniendo los temas, y ya no teniendo la ventaja de que yo era un insider, Claro. Era mejor, era más importante cubrirlo en tiempo real Sí. que esperarse a escribir un libro. Y esa es un poco la motivación, generar un mejor entendimiento de cómo opera el Fondo Monetario en Argentina, y también dejar documentado un poco esta última etapa de relación tan intensa entre el Fondo Monetario y Argentina. ¿Cuáles son esas visiones que están instaladas en Argentina que considera erróneas respecto de la función y de cómo opera el Fondo Monetario Internacional? Un poco, y tal vez digamos la mejor expresión es, uno es rebalancear el peso entre lo político y lo técnico. Ajá. Muchas veces en Argentina se percibe que la relación que Argentina pueda tener con Estados Unidos es fundamental en determinar las acciones que toma el Fondo Monetario. Sí. Y un poco en el libro, a través de anécdotas, a través de explicar un poco cómo opera el fondo, etcétera, mi opinión, y habiéndolo visto desde adentro, es que la política pesa menos de lo que piensan los argentinos, pero más de lo que pensamos los funcionarios del fondo, ¿no? Entonces, que ahí hay que encontrar un punto medio, y espero que bueno, los lectores encuentren en el libro una posición que les permita formarse una mejor opinión de cómo esto opera. Obviamente no hemos hecho en el podcast todavía un capítulo, hablamos un poquito con Guido Sandleris en la coyuntura, Sí. pero tal vez ir un poco más a fondo sobre la reciente intervención del gobierno de Estados Unidos directamente, ya no vía el fondo, Sí. pero básicamente otorgándole un repo a Argentina de manera muy rápida en un momento muy álgido, ¿no?, para la situación financiera en Argentina. Ahora lo quiero llevar un segundito a 2018. Un programa que tuvo algunos hechos anómalos, como por ejemplo puede ser el tamaño del préstamo, el llamado de Mauricio Macri que usted describe bien en el podcast, directo a Christine Lagarde, sin que haya habido previo una suerte de anticipo de parte del ministro de Economía de entonces, Nicolás Dujovne, hacia usted, de que se iba a solicitar ese programa. ¿Qué recuerdo tiene de aquellos días de 2018 de mayo? No, claramente en el libro lo contamos. Sí. Y es anómalo no porque uno piense que no lo consultaron conmigo, que fueron directos, más bien es que ese ejemplo o esa anécdota lo que refleja es un proceso de toma de decisiones en el gobierno de Mauricio Macri, muy rápido y tal vez sin haber analizado todas las implicaciones de la decisión. Entonces un poco lo que decimos y lo que contamos en el libro es que tradicionalmente el ministro o el funcionario que le va a hacer el planteamiento al presidente sobre recurrir a un crédito del fondo, tal vez primero quiere tener una mejor idea de cuáles son las implicaciones de este. Para eso es el contacto previo, no es porque tenga que pasar por nosotros en el staff, sino para que los funcionarios en Argentina le lleven al presidente una visión más amplia de lo que implica establecer esta relación financiera con el Fondo Monetario Internacional. Y esto tal vez también es producto de no haber tenido una relación con el Fondo Monetario por 20 años, ¿no? Desde que se le repagó al fondo, hubo una relación muy poco intensa entre el Fondo de Argentina, entonces como que las prácticas normales de interacción no estaban bien establecidas. Entonces eso es un tema. El segundo, el tamaño. Y en el libro hablamos mucho de la eso, cuota. Y un poco mi argumento es que obviamente el tamaño es muy grande cuando se lo ve en términos absolutos, pero al final del día las reglas del Fondo Monetario ponen órdenes de magnitud en función de la cuota. La cuota es la participación accionaria que tiene cada país en el Fondo Monetario y que básicamente es una fórmula donde la población y el Producto Interno Bruto de la economía tienen un peso muy importante. Y en eso obviamente cuando los límites se establecen como proporción de la cuota, cuando se le da un crédito a un país grande, en términos absolutos es mucho más grande cuando se le da uno a un país más pequeño. En ese sentido hay que hacer dos aclaraciones. El Fondo Monetario divide sus créditos, digamos, como en dos grandes cajones en términos de tamaño, como lo que se le llama acceso normal, que es abajo de 400% de cuota, y acceso extraordinario, que es arriba. Obviamente el programa de Argentina era de acceso extraordinario. Cuando se compara el programa argentino, que tenía 1000 y cacho de cuota,
con otros programas de acceso extraordinario no es anormal. A Grecia se le dio más, a Portugal se le dio más. Obviamente está en el cajón de programas grandes, aún como porcentaje de cuota, y luego en términos absolutos, como Portugal, Grecia, etcétera, son economías mucho más pequeñas, el crédito a Mauricio Macri termina siendo un crédito muy grande. Pero en ese sentido, bajo las reglas del fondo, bajo las reglas y los precedentes de acceso excepcional, tampoco fue tan grande. Y finalmente un tema, cuando los países ya requieren un apoyo excepcional, si el apoyo no es grande, realmente el apoyo se queda un poco en el medio y no tiene el efecto catalítico de mejorar la dinámica de mercado. Entonces, esa es un poco la respuesta a estos dos temas. Ahora, una anécdota que ustedes cuentan que creo que describe bien el nivel de urgencia que había en Argentina en esos tiempos, tiene que ver con una ampliación del programa que anuncia el propio presidente Macri y que ustedes se enteran a partir del anuncio propio del presidente y que no había sido discutido previamente. Digo, ¿eso de alguna manera refleja lo que fueron aquellos días? Sí, claramente en el libro, digamos, contamos un episodio en donde la intensidad, digamos, de la volatilidad de los mercados financieros en Argentina era muy elevada. Era, creo, la primera revisión del programa y una opción, obviamente, era fortalecer el programa en varias dimensiones. En la parte fiscal, porque eventualmente, luego de un par de meses, hizo un anuncio de reforzar las metas fiscales. También desde el punto de vista monetario hubo un cambio en el marco monetario y otro era obviamente una ampliación del programa. Y lo que contamos, con Martín Canenguícer en el libro, es que yo había tenido conversaciones muy preliminares con Nicolás Dujovne sobre ese tema y un poco habíamos dicho que íbamos a trabajar en ese tema. Dada la intensidad de la volatilidad de los mercados financieros, el presidente Macri decidió hacer un anuncio como si esto ya estuviese acordado, que sorprendió a todo el staff, sorprendió a Christine Lagarde y obviamente generó mayor volatilidad porque tradicionalmente estos anuncios se hacen de manera conjunta. Y al no haber un anuncio del fondo por muchas horas, los mercados empezaron un poco a cuestionarse qué estaba pasando. Finalmente en la noche, creo de ese día, Christine Lagarde y nosotros sacamos un comunicado que decía que el fondo estaba en conversaciones, que una misión iba a venir, etcétera, y empezamos a trabajar en ello, pero sí generó mucha incertidumbre hacia adentro del fondo y yo creo que al final del día generó más problemas porque no calmó a los mercados, se depreció más el tipo de cambio y luego generó dudas hacia adentro del Fondo Monetario sobre la posición que varios de nosotros, o sea, la gente empieza a dudar si Alejandro ya sabía, si tal persona no sabía, etcétera. Entonces debilitó un poco la posición de aquellos funcionarios, y mismo tal vez de Christine Lagarde, etcétera, que realmente creían en el programa argentino, ¿no? Entonces yo creo que nos generó una situación en la cual tuvimos que tardarnos más tiempo en generar el consenso de la institución para hacer el cambio en el programa que eventualmente se hizo. ¿Cuánto cree que influyó el pasado turbulento, digamos, de principios de siglo en lo que fue después el desarrollo de esas negociaciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el gobierno argentino vino a decir que este no era el mismo fondo de aquella época, que no iba a pretender un ajuste violento, que también el fondo tenía una posición de, bueno, sí, hay que hacer algunos cambios y hay que, por ejemplo, dejar atrás el gradualismo excesivo por ahí que había tenido el gobierno de Macri en el primer año? Sí, no, claramente, claro que influyó en algunos momentos de manera negativa, porque obviamente había funcionarios en el fondo que habían trabajado previamente en el caso argentino y tenían dudas, prejuicios formados, digamos, por la experiencia previa. Influyó tal vez en un caso positivo de hacer al fondo y a la gerencia del fondo sensible en cómo diseñar el programa y cómo comunicar el programa para no generar, digamos, una posición negativa de parte de la política, del Congreso, etcétera. Entonces yo creo que desde el punto de vista de diseño generó más conciencia de tratar de encontrar equilibrios entre lo que es políticamente viable y lo que es técnicamente deseable, ¿no? Porque finalmente, esto está abierto a debate, ¿no? Pero yo creo que fue el tema político y la incertidumbre política lo que terminó generando el fracaso
fracaso del programa, ¿no? En la medida que se empezó a ver que en la transición política y en las elecciones podía venir un futuro gobierno con ideas muy diferentes que no estaban de acuerdo con el programa, la volatilidad financiera empezó a aumentar y obviamente la dolarización de activos empezó a aumentar, y ahí eso llevó a que el ministro en aquel momento, Hernán Lacunza, ya pusiese controles de capitales, empezara un proceso que eventualmente iba a derivar en la reestructura de la deuda, y obviamente ese era un poco el fin de ese programa, ¿no? ¿Y cómo fue la relación posterior que tuvieron con el gobierno de Alberto Fernández, que justamente venía a cambiar mucho de lo que había sido acordado por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional? Sí, yo obviamente también luego fue la transición en la que yo me fui del fondo, pero al principio... claramente en las primeras conversaciones con Alberto Fernández había dos dimensiones importantes a destacar. Una es que Alberto Fernández sí en estas conversaciones reflejaba un cierto compromiso con el orden fiscal. Y un poco hacía referencia, o muchas veces hacía referencia a su experiencia como jefe de gabinete con Néstor Kirchner, donde Argentina logró un superávit primario, etc. Entonces yo no diría que esto nos dejaba tranquilo, pero de menos era una buena señal. En la parte monetaria y cambiaria es donde percibíamos que había una confusión total. Yo creo que había preocupación de nuestro lado, que Alberto Fernández realmente consideraba que la inflación era un fenómeno que estaba desconectado de la política monetaria. Segundo, yo creo que pensándolo después de estas conversaciones, parecía que tenía un marco conceptual en donde tal vez era óptimo para la economía argentina operar aún en el steady state, en equilibrio, con controles de capitales. Que realmente el acceso a los mercados financieros de manera fluida, con una cuenta de capitales abierta, no era un objetivo de política dada la estructura de la economía argentina. Y entonces también pensaba que dado una economía con controles de capitales, el acceso a dólares escasos era una función que el Banco Central no puede llevar a cabo de manera independiente, que un banco central independiente. Y luego también creía, yo creo que la inflación tenía mucho más que ver con una economía con mucho poder de mercado y de fijación de precios de algunos actores, temas de distribución del ingreso, de luchas distributivas, y mucho menos de política monetaria. Entonces, sí, ahí veíamos que iba a haber un problema grande. Y luego, obviamente, también, si bien el fondo ya en ese momento pensaba que Argentina tenía que ir por una reestructura de deuda, claramente los gobiernos kirchneristas ven a las reestructuras de deuda como un instrumento de uso más frecuente en el toolkit del policymaker y no como un instrumento de última instancia. Finalmente lo que cambió mucho la dinámica fue la pandemia, porque la pandemia ya como que hizo a un lado los problemas particulares de los países y puso en el centro la necesidad de los organismos multilaterales para actuar de manera coordinada para ayudar a las economías emergentes en desarrollo de bajos ingresos a superar la emergencia de la pandemia. Y ahí creo que hubo un error de parte nuestra y más de la directora gerente en términos políticos, tal vez de no insistir, o más de Alberto Fernández de no aceptarlo, pero la pandemia era un momento óptimo para haber sacado un nuevo programa con Argentina, porque se podían haber ampliado los recursos. Una gran oportunidad. Y el fondo nunca hubiese exigido un ajuste ahí, más bien hubiese dicho, bueno, va a haber un ajuste posterior. Yo creo que ahí Alberto Fernández ahí tenía una reputación en el mundo decente, en cómo manejó la pandemia, cómo venía actuando Argentina en ese momento, que luego fue decayendo de manera muy importante y obviamente terminó de muy mala manera. Yo creo que ahí se perdió una oportunidad muy importante. Ahora, ese programa terminó naufragando con el gobierno argentino prácticamente incumpliendo todas las metas de todos los trimestres del último año, por lo menos. Tienes toda la razón. Yo creo que ese programa, el programa terminó siendo muy malo. El Fondo Monetario, yo creo, ya estaba fuera cuando se negoció el programa. El Fondo Monetario terminó, yo creo, teniendo una decisión muy difícil. Es decir, Argentina no nos va a pagar. Queremos que no nos pague estando en default, que estando en atrasos con el fondo, o queremos que no nos pague con un nuevo programa en el cual la comunidad internacional, a través del Fondo Monetario, tiene cierta influencia sobre el marco de política pública, y esto limita los errores de política que se pueden llevar a cabo. Obviamente el Fondo Monetario escogió por la segunda vía. Creo que en un principio se validó esta visión, pero obviamente después de todos los últimos años del gobierno del presidente Fernández, se vio que
no sirvió de límite para nada y claramente se hizo un programa con un presidente que no creía en nada de las cosas que están en el programa. Yo creo que si ustedes hacen como una búsqueda en términos de palabras de todas las apariciones del presidente Fernández, nunca menciona el programa económico. Olvidemos que diga que es con el Fondo Monetario, nomás decir como en defensa de su programa. Bueno, decía que no creía en los programas económicos. Exacto. De hecho. Entonces, claramente hacer un programa con un presidente que no cree en los programas, y luego vino el ministro Massa, y ahí también con un conflicto de interés muy importante, porque era candidato a un ministro de Economía, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Fondo Monetario, y de nuevo es una decisión muy difícil, es meterte a la política, pero tal vez exigirle a Argentina que uno de los principales candidatos a la presidencia no sea ministro de Economía. Si estás en un programa con ese país, creo que es una condicionalidad de buen governance, ¿no? O sea, los incentivos del ministro en ese momento eran ganar la elección, no eran implementar las mejores políticas económicas. Ahora, durante esa época hubo bastantes críticas desde la Argentina, desde distintos sectores, hacia la laxitud que estaba adoptando el fondo en no exigir cumplimientos de metas, esto mismo que estaba mencionando. ¿Cómo lo vio? Usted ya estaba afuera. Sí. Digo, ¿cómo lo vio usted desde afuera eso? No, yo creo que la decisión en términos generales de hacer un programa malo, entre no tener programa y hacer un programa malo, fue la correcta. Ahora yo creo que la evaluación del fondo, de la capacidad de negociación que tenían dentro de ese programa malo, fue deficiente. Yo creo que el fondo tenía mayor capacidad de negociación de la que creyó y podía haber exigido un poco más. Esa parte es cuestionable, pero en un primer orden de magnitud, creo que no hacer un programa hubiera sido peor para Argentina y para la relación entre Argentina y la comunidad internacional. Y aprovechando su experiencia dentro del organismo, le quería preguntar cómo está viendo el programa actual. El ministro Caputo, a quien usted conoce muy bien, ha dicho que la diferencia de este programa nuevo que se firmó en 2025 con programas anteriores es que Argentina en esta oportunidad no estaba yendo al fondo a pedir un rescate mientras hacía las correcciones, sino que esta vez Argentina había hecho las correcciones y que por eso podía ir y acceder y pedir un desembolso de $20.000 millones que ese programa termina firmando. Mira, yo creo que la principal diferencia es tener un presidente que está obsesionado pero tremendamente convencido de que Argentina necesita finanzas públicas sanas y menor gasto público. Y esto lo hizo en su primer año de gobierno. En ese año había discusiones que Motosierra, que Licodelo, que yo creo que hoy todo el mundo está muy claro de que mientras Milei sea presidente, Argentina no va a tener una situación de insostenibilidad fiscal. Sí. Y yo creo que eso el fondo lo reconoce y es un cambio gigantesco en la interacción con un país que tiene un crédito tan grande. Sí. Creo que en la parte monetaria sigue habiendo, al final del día, el centro de las dificultades de Argentina en sus intentos de estabilización ha venido por la parte cambiaria, monetaria, la acumulación de reservas, y creo que ahí es donde está, digamos, un poco la causa del retraso que se ha dado en la revisión actual, etcétera, pero sí se negocia desde un punto de acuerdo muy grande en un tema que es fundamental, que es lo fiscal, pero yo creo que sigue habiendo diferencias importantes en la política monetaria, cambiaria y de acumulación de reservas que se han ido arreglando. Si tú recuerdas, si nos vamos tal vez 8 meses atrás, la posición del gobierno de Argentina era que a veces acumular reservas internacionales no tenía sentido en un régimen de flotación. Yo creo que se ha avanzado en esa visión. Sí. La parte del régimen monetario actual sigue siendo un poco confusa, no sabemos cuál es el objetivo. No es que haya que ir a un régimen de metas de inflación, pero para guiar expectativas, tal vez para bajar la inflación de 150, eventualmente a 30, no hace falta tener metas, con decir que quiero que la inflación baje muchísimo y tengo instrumentos para lograrlo. Si al final del día, en lugar de bajar a 30, bajas a 40, el objetivo está cumplido. Ya cuando empiezas a llegar a estos rangos de 30 a 25, no solo se trata de tener los fundamentos bien, pero influir en la formación de expectativas. Y ahí empezar a tener objetivos indicativos de a dónde quieres llevar la inflación, etcétera. Y con esto ir guiando las negociaciones salariales, la fijación de precios, etcétera, puede ser bueno. Luego tener metas intermedias, que pueden ser los agregados monetarios. Sí. ¿Cuál es mi meta de crecimiento de agregados con un crecimiento económico, con mi objetivo de inflación, etcétera? Yo creo que esa parte todavía se está en construcción.
y está en el centro de lo que creo que fue la discusión con el fondo para llegar a esta segunda revisión. Y vamos a ver cuando se publiquen los documentos exactamente cuáles fueron estos temas. Ahora, semanas atrás, en una entrevista con Bloomberg Línea, el exministro Duhovne también planteaba justamente esta suerte de falta de precisiones que había con el esquema monetario. Digo, Argentina, desde que se inició este 2026, tomó una medida correctiva en términos de acumulación de reservas. Compró más de 6.000 millones de dólares en el inicio de este año y de esa manera parecería haber hecho más digerible para el fondo la aprobación de esta segunda revisión. ¿Ve que la pata monetaria sigue siendo tal vez el punto que genera más dudas dentro del organismo? Sí, yo creo que va a seguir creando dudas. Y vamos a ir viendo avances. Yo creo que cuando venga la revisión vamos a ver en los documentos y probablemente en el boletín de prensa que sacaron mencionaron que hay algunas acciones que se van a llevar a cabo en Argentina para que el fondo pueda elevar este acuerdo a su consejo, al board. Probablemente parte de estos temas tienen que ver con la parte monetaria y cambiaria. Yo creo que también hay un tema de financiamiento de mercado. Yo creo que el fondo cree que en esta etapa por la que está atravesando Argentina es más importante mostrar que Argentina tiene acceso a los mercados y no aprovecharse de ese acceso porque cree que el costo es 70 puntos base más alto de que el que querríamos. Yo creo que el fondo cree que si se accesa a los mercados, la siguiente colocación va a ser mejor y la siguiente va a ser mejor y que es importante abrir esa puerta. Yo creo que también ahí puede haber algunas discusiones. Claro, porque es un contrapunto que parece aparecer teniendo en cuenta que el ministro Caputo ha dicho que por los próximos 18 meses Argentina no necesita acceder a los mercados internacionales. Aún así, digo, Argentina tiene en los próximos años vencimientos muy importantes con el fondo. Argentina tiene vencimientos importantes con el fondo, tiene vencimientos con el mercado de la deuda reestructurada durante el gobierno de Fernández. Y aunque a veces desde el punto de vista de flujos puedas tener el financiamiento, la acumulación de reservas es para evitar una dolarización de activos en pesos. Y entrando a un 2027, año electoral, con un mundo que no sabemos, que nos ha sorprendido cada año con choques muy grandes, en ese sentido el proceso de acumulación de reservas, la apertura del mercado de capitales internacional, etcétera, hace a la Argentina mucho más resiliente. En ese sentido yo creo que el Fondo Monetario tiene esta visión y yo creo que el ministerio también, el día que decidan accesar a los mercados internacionales, van a decir, esta es otro de los instrumentos que tenemos para acumular reservas, para tener mayor resiliencia, etcétera, pero claramente ahí hay diferencias de opinión en cuándo es un buen momento de entrar, etcétera, y creo que el gobierno argentino debe de estar pensando, porque también el hecho de que Santiago Bauzini, Luis Caputo hayan estado durante el gobierno de Mauricio Macri, tienen muy claro que para entrar a un año electoral, todos los backstops que puedan negociar, conseguir, etcétera, para tener un balance mucho más sólido del país en divisas, serán bienvenidos. Ahora, un acceso a los mercados internacionales le podría permitir a Argentina ir bajando el peso de la deuda que todavía tiene con el Fondo Monetario Internacional. Digo, todavía Argentina tiene que devolver unos 57.000 millones de dólares al fondo. ¿Usted imagina que esa es la manera en la que finalmente se termina cerrando el programa, reemplazando esta deuda senior con el fondo por bonos que pueda ir emitiendo en el mercado? Yo creo que sí, pero no ahora. Yo creo que ahora obviamente como el programa está diseñado, como el desembolso inicial del programa fue muy grande, obviamente en el año 27 y 26 yo creo, Argentina empieza a tener desembolsos netos negativos con el fondo. Lo que el fondo le da a Argentina es menos de lo que Argentina tiene que repagar. No muy grande, pero está bajando la deuda. Yo creo que si Argentina y el fondo estuviesen 95% de acuerdo en las cosas, yo sería de la idea de que el fondo tendría que modificar el programa para que en el 2027 al menos los desembolsos netos no sean negativos. Tú no quieres que en un momento de potencial inestabilidad los vencimientos con el fondo se vuelvan una fuente adicional de incertidumbre. Si estás de acuerdo, uno está de acuerdo en lo fundamental. Ahora, pasando la incertidumbre política, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que luego tiene que venir un periodo en el cual Argentina va sustituyendo, y es como ha pasado con todos los países, una vez que tiene el acceso fluido al mercado internacional, el crédito del fondo con crédito privado. Y esto también hay que hacerlo de manera
inteligente porque tampoco le quieres mostrar al mercado que van a haber 30,000 millones de dólares de colocaciones en un año. Yo haciéndolo suave es un poco como lo que le llaman el quantitative tightening, ¿no? O sea, exactamente. Cuando uno ve el balance de la Reserva Federal, que compró mucha deuda de hipotecas y de otras cosas durante la crisis financiera global, luego lo va vendiendo, pero lo va vendiendo de una manera suave. Lo último que le quiere decir al mercado es, el próximo año va a haber tantos trillones de dólares de hipotecas que yo voy a vender, porque empieza a competir con las nuevas hipotecas. Tú lo quieres hacer de una forma que tu decisión genere la menor distorsión posible para las nuevas emisiones. Si anuncias que va a haber colocaciones para repagarle al fondo muy grandes, entonces en las nuevas colocaciones que quiere hacer Argentina por encima de estas, tal vez se te va a empinar la curva y no quieres eso, ¿no? Entonces también es un tema delicado, pero claramente el proceso es como el que tú dices. Una vez que Argentina regrese a los mercados, este acceso sea fluido, viene un proceso de refinance, de sustitución de acreedor, el fondo por el acreedor privado. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 0,2%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6,9% para BBVA y subas de hasta 2,3% para Vista. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 0,8%, dejando al riesgo país en 549 puntos. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.420 pesos, el MEP en 1.429 y el contado con liqui en 1.478 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.415 y el mayorista en 1.392. En materia de tasas, la LECAP a mayo cerró en 24% y la caución a un día en 14,6%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 194 millones de dólares, dejando las brutas en 46.167 millones de dólares. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, o ADEPA, reaccionando a la decisión de Casa Rosada de vedar el acceso a todos los periodistas acreditados por un caso de presunto espionaje ilegal. La existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan al normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública. Ayer en La Rosada se produjo el encuentro entre el presidente Milei y el presidente del directorio de Palantir, Peter Thiel. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.